Bienvenido a Infierno Sánchez, hoy en su edición décima. 10 ediciones durante las que trituramos y arrojamos a las llamas la manipulación y traiciones ejecutadas contra los ciudadanos españoles por la presidencia del gobierno a cargo en estos momentos de Romeo y Begoña. Y para triturar los desmanes cometidos recientemente por la presidenta investigada por delitos de corrupción y tráfico de influencias, tenemos con nosotros a José Raimundo. Saludos, Ray. ¿Qué tal? Como siempre, un honor. Vaya terna que tenemos aquí, ¿eh? Causamos expectación porque hablamos con la verdad y este micrófono y su programa nos permite expresarnos por lo que la gente quiere oír, nuestros oyentes, la verdad. El honor es mío, don Raimundo. Y Alejandro Néstor, ¿qué tal, Alejandro? Pues muy bien, un poco preocupado por la situación y sobre todo vamos a ver cómo me voy a comportar hoy en el programa, porque cada vez ante la situación actual y como tengo la tensión alta, pues yo no sé si voy a echar espuma por la boca. Bien, pues ustedes Espero dirán que por no, dónde. espero que no. Pues ustedes dirán por dónde quieren empezarla, si por la amnistía que sigue sin aparecer en el BOE, el caso Begoña que hoy ha sido llamada a declarar ante el juez como investigada, o las elecciones europeas. ¿Por dónde quieren entrar al infierno Sánchez? Yo calentaría motores con las elecciones. Creo que nos jugamos ahí muchísimo. Entonces, creo que la corrupción se va a continuar manteniendo. Es un ADN que está ahí presente en la política española, pero las elecciones, quien gane es para 5 años y bueno, pues para mí son muy importantes estas elecciones, más importantes de lo que la gente se imagina. Europa cada día tiene más peso sobre las naciones y es muy importante saber a quién hay que votar. Yo empezaría por las elecciones. Pues adelante, don José Raimundo, usted mismo. Bueno, pues yo lo que quería, y me gustaría dirigirme sobre todo al votante del Partido Popular. Hoy estamos comprobando, bueno, estamos comprobando todos los días este aquelarre que se está produciendo, ¿no? En donde bajo la falsa bandera de España, estas siglas ahora mismo están sumadas a una ideología totalmente destructiva que es la ideología de la socialdemocracia. Estamos viendo cómo el Partido Popular y el Partido Socialista están en coalición en Bruselas y están llegando a pactos y corroborando, firmando en un papel acuerdos que son bastante perjudiciales para nuestra nación, para España, ¿no? En concreto, por ejemplo, para la agricultura, para nuestras fronteras y un largo etcétera, ¿no? Y todo esto está pasando muy desapercibido, ¿no? Estamos pudiendo comprobar cómo salen en la televisión los dirigentes del Partido Popular, en donde, bueno, parece ser que ellos son el único futuro que existe en España, abanderando, como digo, esa farsa derecha y engañando constantemente al militante o al votante que se supone que el día 9 va a coger su papeleta. Mire, yo le voy a decir, ningún español ha elegido la doctrina de la maldita Agenda 2030 y del Pacto Verde. Esta es una agenda que tiene el fin de crear una nación, que las naciones sean fantasmas, no tengan ninguna identidad. Los partidos políticos de la vertiente de la izquierda y el Partido Popular, repito, y el Partido Popular pretenden mutilar la sociedad y borrar nuestro pasado, poniendo en serio peligro nuestro ADN como nación. El Partido Popular afirma que es el camino, que es el Evangelio, que es el máximo exponente, que es Agenda 30 la salvación de España y de Europa y del mundo, y ese pacto verde, y afirmando, como le digo, que es el Evangelio. Tremendo y muy preocupante, porque esta posición del Partido Popular y de sus socios son una auténtica deslealtad hacia España y los españoles. La nueva Agenda Universal para la Humanidad que defiende el Partido Popular y su líder Fijo deja claro el plan de abolir toda soberanía nacional y transferir a un gobierno mundial todas las decisiones de España. La Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía del pueblo, sería totalmente una farsa. Ya al día de hoy lo es. Creado ese gobierno supranacional a manos de las élites globalistas, dejamos de ser nación. Y hoy, repito, hoy, el único partido que actúa de coraza ante estos globalistas es Vox. Y este es el motivo por el que los medios carroñeros y la farsa de la gaviota pretenden cargarse a este partido democrático que defiende la Constitución y sobre todo la soberanía de España, y a los españoles pretenden eliminarlo del panorama o del espectro político.
Este partido, desde luego, incomoda, por lo que he comentado, mucho y muchísimo los planes de este nuevo ordenamiento mundial. Y estas élites globalistas pretenden, sin lugar a dudas, la abolición soberana de las naciones por imposición. La socialdemocracia es de por sí un peligro, en donde se carga la identidad y la libertad de los individuos. Es por eso, el próximo 9 de junio, se decide muchísimo nuestro futuro. Las decisiones de Europa nos afectan y muchísimo, más de lo que se piensan nuestros ciudadanos. Es por eso que, como he comentado, hay que votar a este partido, es mi consejo, para frenar este avance de la socialdemocracia, este avance de las élites y, desde luego, como todos comprenderán, todos llevan una identificación que es el PIN multicolor. Repito, el Partido Socialista y el Partido Popular están en coalición en Bruselas. Que no les engañen. Hemos visto ahora cómo están los dirigentes del partido Vox con los de Asaja, con los agricultores, con la agricultura. Y estos señores están defendiendo esta Agenda 2030, que va totalmente en contra de nuestra agricultura. El partido Vox presentó también una moción para que todo lo que entra de fuera de España tenga un freno, ¿no? Y esté sometido a las mismas condiciones que nuestros productos, porque esto está afectando muchísimo a la agricultura y al mercado interno. Pues el Partido Popular votó en contra, al igual que el Partido Socialista y un largo etcétera. Podríamos poner aquí encima de la mesa muchísimos ejemplos. Podríamos hablar también de ese pacto que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas con el tema de la inmigración. Ahora mismo los dos están de acuerdo en legalizar a 500.000 inmigrantes que no sabemos de dónde vienen ni de qué origen tienen. Estamos pudiendo ver cómo la diosa Ayuso en Madrid está destinando un montón de millones de euros a crear centros de menas. Pero vamos a ver, señora Ayuso, lo que tiene usted que hacer es mandar a esos menas a su país de origen y que en el país de origen se encarguen sus padres de esas criaturas. Pero ¿qué es lo que queremos convertir España? Por eso repito, que no les engañen. Es muy importante tener muy claro a quién se va a votar el día 9 de junio. Y luego, por otro lado, tener muy presente que todos los medios de comunicación que se llaman conservadores están subvencionados, reciben dineros muy importantes del gobierno y sobre todo de ese Partido Popular, que también subvenciona con sus anuncios y su publicidad a esos medios de comunicación. Esos medios de comunicación que abanderan la bandera también farsa esta española, están también pregonando esta socialdemocracia, defendiendo esta Agenda 30, estos pactos verdes y están haciendo muchísimo daño, pueden hacer muchísimo daño y de hecho lo harán a la sociedad. Es muy importante mirar de cara a los españoles y ver realmente los problemas que tienen los españoles. Y es por eso que es un serio peligro el avance de la socialdemocracia, el avance de los globalistas, el avance de estas agendas, y lo único que va a hacer es perjudicar de forma directa y de facto a nuestra agricultura y a nuestro futuro. Por eso hoy en día, vuelvo a repetir, el único partido que puede garantizar y que puede frenar y por eso incomoda toda esta barbarie es Vox. Y luego, si tienen cara que estos del Partido Popular miren de frente a un agricultor o miren de frente a toda esa gente que no llega a final de mes. Porque, repito, es una auténtica farsa. Por eso siempre lo hemos dicho y lo hemos defendido, que Feijóo es un nacionalista encubierto y que todos sus compinches le siguen con la cabeza, amén, y lo que a ti haga falta. Repito, Partido Popular, estás subido al cargo de la socialdemocracia. Nos jugamos muchísimo en las próximas elecciones. Y vos, como todos ustedes saben, es un partido liberal. Eso significa que defiende la libertad individual de los españoles, de los ciudadanos, y no va a permitir que ningún Estado de fuera, que ningún órgano supranacional diga y dictamine cómo y de qué forma tienen que vivir los españoles, de qué forma tienen que educar a sus hijos y un largo etcétera. Y sobre todo la defensa a ultranza de nuestras fronteras, de nuestras tradiciones, de nuestra agricultura, de nuestro campo y un largo etcétera. No se puede votar al Partido Popular, ese es mi mensaje. Y ya le dejo a usted, don Alejandro, que Sí, tire fuego ya. parece que nos ha soltado un mitin político, pero Parece, bueno, que tengo mi parte conste política. no, pero que conste que no eres candidato, acláralo, No porque soy candidato, no, soy un eres, ciudadano normal y corriente, no eres un soy ciudadano normal y candidato, corriente. pero amo muchísimo a España, a mi nación, y lo que no podemos es permitir que la socialdemocracia, que los globalistas pisoteen, bueno, pues nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro futuro y un largo etcétera. Cada vez estamos dejando estos partidos lo que Ay, pretenden con esas decisiones dejar las puertas abiertas está claro, estamos está claro. indefensos ante todos. Está claro, pero también te voy a decir una cosa que es importante tener presente, por lo menos es mi opinión. Vivimos hoy en día en un mundo muy complejo, me refiero al mundo en general. El mundo hoy en día es muy complejo y se mueven fuerzas incontrolables, que además un Estado nacional
pequeño no puede sobrevivir ante las amenazas que existen supranacionales, las amenazas que suponen los grandes bloques, como es el caso de China, por un lado, Ujú. como es el caso de Estados Unidos por otro, como es el caso de Rusia por otro. Es muy difícil, si no tienes un elemento que les interese a todos, es decir, no somos Suiza. Ray, no tenemos el valor de cambio que tiene Suiza, porque allí todo el mundo deposita su dinero, su oro, y todo el mundo respeta a Suiza, ¿me entiendes? Porque Suiza, desde hace muchísimos años, se ha convertido en el banco de los defraudadores, de los delincuentes de cuello blanco, y eso como país, aunque suene irónico, les ha granjeado un Sí. respeto de la comunidad internacional. Significa que la comunidad internacional no es muy respetuosa, ¿me entiendes? Para Porque si su nada. respeto hacia Suiza está basado en eso, significa que ese respeto deja muchísimo que desear. Pero volviendo a cuestiones prácticas, está claro que hay amenazas, por ejemplo, como el terrorismo, hay amenazas como la inmigración, que tú has comentado, hay inmigracias como la pandemia, perdón, amenazas biológicas, ¿eh? De enfermedades biológicas que trascienden las fronteras o intereses económicos que trascienden las fronteras de un pequeño país, aunque seamos la cuarta economía de Europa. Tú sabes que somos una economía singular, singular, singular porque está basado en actividades de bajo valor añadido. Lo llevamos repitiendo hace muchísimo tiempo. Eh, España, claro, si un país recibe casi el doble de habitantes de los que tiene como turistas, lógicamente, no me extraño que el turismo sea nuestra primera industria. Es la más Claro, importante. todos sabemos que como el turismo depende de mano de obra poco cualificada, lógicamente el valor añadido que puede generar el turismo es bajo. Eso me lo explicaba hace muchísimos años un profesor de economía que tuve en COU, en la primera promoción de COU. Dice, sí, los turistas traen divisas, pero nosotros tenemos que importar productos para hacer frente a la demanda de esos turistas. Me explico, que luego en la balanza de pagos los beneficios del turismo son incuestionables, no te digo que no, porque agilizan la vida comercial de una ciudad. Por ejemplo, ahora en Alicante hay una cierta campaña para evitar que Alicante se transforme en un destino turístico. Yo estoy en contra, porque a Alicante le va a venir muy bien por el perfil y la estructura que tiene la ciudad de Alicante recibir tantos turistas. Pero bueno, vamos a lo que estábamos, que es el tema de Europa. Yo pienso que Europa es necesaria. Y Por creo, supuesto que lo es. Europa es necesaria como organización supranacional. Ten en cuenta, y eso es muy importante para nuestros oyentes, que muchos lo deben saber ya, que el 85% de las actividades corrientes que nosotros realizamos en el día a día están condicionadas por leyes que se aprueban en Bruselas. Basta pensar que el tipo de interés de tu hipoteca o la mía, el tipo de interés del préstamo de Claro. consumo, el tipo de interés o la financiación que obtiene un pequeño autónomo, está condicionado por el precio de dinero que fija el Banco Central Europeo. Nosotros no tenemos autonomía ya monetaria. ¿Eh? Cada vez tenemos menos autonomía fiscal. El tema de la autonomía fiscal se ha saltado un poco, no se ha respetado por el tema de la pandemia, pero tarde o temprano Europa o tiende hacia una homogeneización fiscal, porque lo que no puede ser es que en Irlanda
haya una fiscalidad que beneficie a las grandes multinacionales y aquí les clavemos una faca, ¿me entiendes? Porque obviamente habrá muchas empresas multinacionales que huirán de España, Eh, que no querrán mm. venir a España a invertir. ¿Tú querías decir Claro, algo? pero sí, claro, quiero puntualizar, porque claro, hay muchos oyentes, claro, por lo que estamos hablando ahora al inicio, ¿no? De que muchos de los que votan al Partido Popular se piensan que están votando a la derecha y están votando a la socialdemocracia. Y muchos de los que votan al Partido Popular, como le he comentado, tienen que saber que están apoyando esas élites globalistas y esa pérdida de identidad de las naciones. Claro, hay que explicar también la parte de que entonces ustedes qué piensan, qué pienso yo de Europa, ¿no? ¿Qué piensan Vox, por ejemplo, de Europa? Bueno, pues es muy simple. Vox dice que Europa es necesaria, por supuesto que es necesaria. Cualquiera que piense lo contrario no está bien de la cabeza, está ido. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que aquí se está hablando es que no podemos, Europa es fuerte cuando las naciones son fuertes, cuando las naciones tienen su independencia, cuando las naciones tienen su propio poder de decisión, cuando las naciones tienen la autonomía para poder hacer el gasto que consideren y destinar el dinero como lo tengan que destinar. Es decir, que esos parlamentos que existen en todas las naciones, esas decisiones que se adoptan internamente sean completamente efectivas. Porque incluso le voy a decir más, esas directrices que se aprueban en Europa, en algunas naciones pueden venirles bien o en otras naciones a lo mejor les vienen mal. Porque cada nación tiene su idiosincrasia, tiene su tipo de industria, como usted muy bien ha dicho, España tiene un tipo de industria peculiar, etcétera. Nuestro mayor ingresos, como he comentado, es el turismo. Entonces, aquí nadie está diciendo que nos carguemos Europa, como están diciendo los progres, ¿no? Que si la derecha se quiere salir de Europa y tal, no. Ni la derecha quiere volver a la peseta, ni la derecha quiere salirse de Europa. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos totalmente en contra de que Europa nos diga cómo y de qué forma tenemos que llevar nuestra vida, de que se adopten decisiones que a nuestra nación en concreto nos está perjudicando, porque, por ejemplo, esta Agenda 30 no la hemos votado ningún español, o este Pacto Verde, un largo etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de coger la papeleta y no equivocarse. Porque una cosa es que Europa, estemos en Europa y otra cosa es que Europa nos mande y nos diga qué y de qué forma tenemos que llevar nuestra economía, la educación de nuestros hijos, un largo etcétera. Cuando un Estado es el que controla a los ciudadanos o cuando un órgano supranacional controla el mundo, se ha perdido totalmente la libertad. La única diferencia con el comunismo es que no se cuelga a nadie y que no se pega a nadie un tiro en la nuca. Pero no puede una nación perder su identidad. No puede una nación perder la hora de poder de tomar sus propias decisiones internas. Aquí nadie sabe de los problemas de Alicante, ni de Castellón, ni de Valencia, ni de cada una de las provincias que hay. Estos progres o estos globalistas que están fuera de España. Nosotros aquí tenemos nuestros propios problemas y tenemos problemas que en otras naciones no los tienen. Pero lo más importante es que esos parlamentos son soberanos y se tienen que respetar, independientemente de que estemos en Europa. Pero quiero puntualizar. Hay que estar, claro que estamos a favor de Europa y del euro, y que es muy importante estar ahí, pero no nos pueden privar de nuestra identidad como nación, no pueden privarnos de todo eso, porque ahora mismo esta Agenda 30 que se ha aprobado, los globalistas estos que han aprobado, y que el PP lleva ahí la chapita, perjudica a nuestra agricultura. Y hay un partido que se llama Vox que dice, sí, estamos en Europa, pero nosotros nos oponemos a la Agenda 2030. Se acabó. A España Hombre, no entra. vamos a ver. Yo creo, yo no pertenezco a Vox, pero sí que me he leído. Yo tengo la mala costumbre de, cuando puedo, leerme los programas de los Mm, partidos, un poco para estar informado. Entonces, mm, yo en ningún momento he leído he oído o he leído que Vox está en contra de algunos principios de la Agenda 2030, como por ejemplo tratar de acabar con el hambre en el mundo, o por ejemplo, tratar de llevar agua potable a todas las partes donde sea necesario, porque todavía hay ciertas regiones en el mundo donde tener agua potable es casi misión imposible, con el problema que supone para el desarrollo personal, de salud y económico de esas comunidades. O sea, no está en contra. En los puntos en los que yo coincido con Vox es en la reducción, en la reducción de la burocracia, en la reducción de los burócratas, en la desaparición, literalmente, de esas organizaciones que lo que hacen
que actúan como intermediarios entre la Unión Europea y el ciudadano. Y lo único que hacen es chupar recursos. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que los sindicatos y la patronal no se les dan o sea, no hay que darles ninguna subvención de dinero público a los Correcto, sindicatos ni tampoco a la patronal. Son correcto, organizaciones sociales que tienen que moverse correcto, y espabilarse y correcto. lograr la supervivencia a través de la cuota de sus afiliados. Es que dicen, es que queréis desproteger al trabajador. Un momento, si existe unos estatutos de los trabajadores que está publicado. Hay unos derechos constitucionales que están aprobados por la Constitución. Y luego están los tribunales de lo social, que en el casi 90% de las decisiones de tribunales caen a favor de los trabajadores, las decisiones judiciales. Basta acercarse a las estadísticas, que ahora mismo no las tengo, pero a lo largo de mis casi 45 años de ejercicio profesional, he visto muchos juicios y la mayor parte de los juicios los ha ganado los trabajadores. Entonces, los trabajadores ya están protegidos. Al empresario, al pequeño empresario, le interesa que su trabajador esté a gusto, porque si no está a gusto, en un mes o en 2 meses te dirá que se marcha y te dejará colgado cuando encuentre otra empresa una mejor oferta económica. Entonces, para mí, hoy en día, en el siglo XXI, sobran los sindicatos y sobran las organizaciones patronales. Esto es un lenguaje, esto es una figura del siglo XIX y del siglo XX, no del siglo XXI. Entonces, claro, cuando te oyen hablar así, dicen que eres un facha, que eres un ultra. No, señor, no, señor. Como te comentaba antes de empezar este debate, precisamente los que estamos en el siglo XXI y creemos en las nuevas tecnologías y en la digitalización, sabemos que la digitalización está facilitando que las empresas salgan adelante con menos trabajadores. Porque un trabajador hoy en día, si domina las herramientas digitales, es que No, tiene un rendimiento de dos o tres trabajadores juntos del siglo pasado. ¿Me entiendes? bueno, Entonces, y es luego, que y luego le voy a decir una cosa, a pero es ver, que quiero terminar un poco el mensaje para que quede claro. O sea, yo quiero que desaparezcan las, los intermediarios que lo que hacen es vivir del cuento. ¿Me entiendes? Son chupópteros que viven del cuento y del erario público. Y luego resulta que no hay dinero para aprobar leyes como el ELA o para leyes como la dependencia. O sea, correcto. lo que esta gente manipula una y otra vez, sobre todo de nuestro mensaje, por eso lo tenemos que aclarar claramente, nosotros no somos partidarios de reducir el gasto público. Yo no soy partidario de reducir, soy partidario de reducir el gasto político. Me explico, el gasto político, que haya menos políticos, que haya menos administraciones y que el dinero revierta sobre el interés del que ha generado ese dinero, que son los ciudadanos, porque los políticos no han generado el dinero, no han generado el dinero que ingresa el Estado. El Estado de manera coercitiva, como todo el mundo sabe, de manera obligada, te obliga a pagar impuestos. Dicen, sí, 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 pero luego te los damos en servicios. Pero Digo, bueno, pues ahí sí, está dando pero la diana, ahí está dando la diana de la diferencia tan importante que hay de la socialdemocracia y de los liberales. Las políticas liberales, que es la que defiende Vox, es una bajada de impuestos, la eliminación de todas esas ayudas innecesarias y superfluas que se pierden por el camino, millones y millones de euros, el mantenimiento de estas 17 taifas que tenemos, estos 17 parlamentos que tenemos en España, con los cientos de políticos que hay ahí metidos todo el dinero de los españoles que se están tirando, en fin.
el dinero en España hay dinero. El dinero en España es que se pierde. Que si la LGTB, Sí. que si los menas, que si lo otro, que si lo de la moto. Cuando quieren sí que bien que sacan dinero, pero solamente tienen que ver los trabajadores de la nómina todo lo que se va para el Estado. Pero es que luego sales a la calle y cuando vas a comprar los impuestos son abusivos. De hecho, le voy a decir una cosa. Una de las políticas manifestas que se produjeron en el pasado fue de manos de Rajoy. Rajoy empobreció a la clase media. Rajoy aplicó unas políticas brutales que muchos dicen, no, es que había que aplicarlas, es que eran necesarias. Joder, pues mira a ver a dónde mandabas el dinero, que es lo mismo que está pasando al día de hoy. Que pasan los años y vaya por Dios, tanto el Partido Popular como el PSOE llegan a acuerdos porque a ninguno le interesa que desaparezca este chiringuito. Si le voy a poner un ejemplo, y lo hemos comentado aquí en este programa, ¿cómo es posible que el Partido Popular y el PSOE se hayan repartido las comisiones mixtas en la Cámara Baja? Pues es muy simple, es que se tienen que llevar muy bien. Mire lo que le digo, se chillan, se insultan, se dicen cosas, pero luego se van a tomar un café juntos. Y luego cuando cruzan con el avión el charco en Bruselas, firman tranquilamente todos los acuerdos habidos y por haber, cruzando el charco en Bruselas o donde sea. Se sientan en un despacho y todos piensan lo mismo. Y aquí hay una madeja, que es que tanto un partido como el otro no les interesa que un partido como Vox, un partido liberal como Vox, entre a saco. Lo hemos visto con Bukele, lo hemos visto ahora con Milei, lo hemos visto con Milei, con la italiana, con la presidenta italiana. Allá donde se mete un partido liberal, se carga la estructura establecida de acomodamiento, de recibir dinero, de saquear a los ciudadanos, etcétera, 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 de subidas de impuestos brutales que desaparecen del espectro, de ministerios que desaparecen y un largo etcétera, y del blindaje de las fronteras y del auxilio de los necesitados, de los ciudadanos de las naciones que representan. Por eso son partidos que incomodan. Y el otro día, en el Vida 24, todos los que estaban ahí sentados y representaban todas esas políticas liberales, claro, eran los fachas, los nazis, los no sé qué, los no sé cuánto, claro, ¿qué mensaje van a decir? Pero fíjese qué curioso, y eso es lo más triste, que una democracia como España, que desde el 78 hemos avanzado, ahora estamos ahí estancados, estos medios de comunicación que me merecen mi respeto, algunos de esos periodistas me merecen mi respeto, pero es que parece que se acuestan con la Ayuso, que se acuestan con el Feijóo y que se acuestan con el de la moto, y no son transparentes, y no se informa con la verdad a los ciudadanos. Oiga, que no hay ningún problema, pero usted tiene que decir a los ciudadanos la verdad, que es lo que hacemos en este programa, y decirle, oye, que el PP es lo mismo que el PSOE, que votar al PP es lo mismo que el PSOE, y que votar a vos supone estos beneficios, reducción de gasto, superfluo, bajada de impuestos, el tema de la seguridad, el tema de las fronteras, las agendas estas a tomar por saco y tal. Y no estas mentiras que se dicen, que si homófobos, que si no sé qué, que si no queremos a los inmigrantes, pero si en la fila de Vox hay dirigentes que son inmigrantes y un largo etcétera. Si Y donde más votos homosexuales, has. no, no, Pero si donde. Mire, acuérdese, en las pasadas elecciones, donde más votos recibió Vox fue donde más inmigrantes hay, la zona de Ejido, el sur de España. O sea, vamos a ver, que no digan sandeces. El ciudadano es maduro y el ciudadano empieza a comprender. Le cuesta, como le he comentado antes, esa hoja de ruta que a veces se pierde, ¿no? Por el contenido, ¿no? Pero bueno, pero está empezando a despertar. Por eso le digo que es muy importante que ante este aquelarre hacia la derecha real, que la derecha real, repito, son las políticas liberales, los ciudadanos peguen un puñetazo en la mesa. Y es muy importante que el día 9 de junio nos pronunciemos todos, ¿no? Y apartemos a esta gente, porque le digo una cosa, como vamos al binomio, que ya lo están haciendo a su manera, con el binomio PP y PSOE. Y con esas políticas socialdemócratas estamos totalmente perdidos. Luego también le podríamos preguntar al señor Feijóo cómo se sienta con un partido que ha estrechado y ha blanqueado a ETA, ¿no? O es que no se acuerda, señor Feijóo, cuando los de Bildu pegaban tiros en la nuca y un largo etcétera. O es que no lo sabe, o es que ha perdido la memoria. Y bueno, pues creo que los ciudadanos deben de tomarse muy en serio estas elecciones. Aquí, Es importante saber a quién se vota. aquí hay un tema importante, sobre todo para los que tenemos una cierta edad. Yo he estado viviendo casi 30 años en Cataluña. Ujú. Y lo que mucha gente del resto de España no sabe es que todo lo que ha pasado, todos los problemas con los separatistas que hemos tenido estos últimos 30 años, se lo debemos a ambos partidos, al PSOE y al Partido Popular. Claro, Porque los dos partidos, prácticamente si sumas los diputados y la influencia política tienen una mayoría absoluta reforzadísima. correcto. Podrían pactar en cuestiones territoriales y no la situación territorial de España,
no se hubiera degradado de la manera que se ha degradado. Y la responsabilidad, desde mi punto de vista, que he vivido en Cataluña y conozco el fenómeno de cerca, corresponde tanto al Partido Socialista Obrero Español como al Partido Popular. No por una cuestión de intereses Ujú, claro, partidistas, porque los partidos, para que la gente entiendan, no es una organización altruista que pretenden el bien común y la felicidad de las flores y de los pájaros. Es una organización vertical que lo que pretende es lograr la caja. ¿eh? por Pretenden, supuesto. pretenden llegar al poder y tener la llave de la caja. Y luego hacer con ese dinero lo que les da la gana. Por ejemplo, a cuento, resulta que ahora con todos los escándalos que estamos viendo, porque no hace falta que repitamos porque todo el mundo más o menos está al tanto de los escándalos que están ocurriendo en torno al Partido Socialista y a la esposa del presidente, que luego lo podemos comentar, el caso, el último que al parecer ha robado, literalmente, se llama apropiación indebida, pero ha robado un software que no le correspondía, es algo alucinante. En cualquier país de Europa, el presidente hubiera dimitido y estaríamos y hubiera convocado nuevas elecciones, porque esa situación es insostenible. Pero yo veo aquí, por ejemplo, un dato, entre el año 2021 y 2022, el gobierno prestó 615 millones de euros. 615 millones de euros a Air Europa. Vamos a ver, porque sea que efectivamente el COVID y la pandemia había afectado a Europa, pero si el COVID afectó a casi todas las empresas del país y no han recibido estos importes de... Y resulta que cuando tú quieres obtener información detallada sobre estos 615 millones, resulta que todo lo relativo a este préstamo, el gobierno lo ha declarado de carácter reservado. ¿Dónde se ha visto esto? O sea, que utilizan 615 millones de nuestro dinero, del dinero de todos los contribuyentes, para reflotar a una empresa que yo no hubiera reflotado, porque si una empresa no puede, nuestra consultoría, a pesar del COVID, salió luego adelante, ¿me entiendes? Si una empresa no puede salir adelante, pues esa empresa habrá que cerrarla. Y el empresario, si es un emprendedor, ya volverá a ponerse las pilas para emprender otro proyecto y salir adelante. Y los empleados tienen el dinero, su paga a través del fondo de garantía y el subsidio de desempleo y a buscar un nuevo empleo. Pero tú no puedes, por una serie, un número determinado de empleados, dedicar 615 millones de euros. Eso es una Pero es que burrada. Pero es que, don Alejandro, el problema que tenemos aquí en España, ya lo dijimos en otro programa, que es un país de pillos. Aquí, no, Curro Jiménez, ¿se acuerda usted de la serie de Curro Jiménez? Curro Jiménez aquí lo tenemos el serial continúa, ¿no? En la versión moderna. Somos bandoleros, somos piratas, somos, no sé cómo decirlo. Los casos de corrupción de los políticos en España es tan abrumadora, salpica. Antes, fuera de micrófono, usted ha hecho una apreciación muy buena. Que Vox es un partido que todavía no está imputado por nada ni tiene ningún ¿No? caso de corrupción y que todos sus dirigentes están limpios de polvo y paja. Para mí eso ya es un motivo para hacerme pensar ese voto, ¿no? Porque si miramos a las otras siglas y los otros partidos, los casos de corrupción son abrumadores, pero a donde vayamos a mirar, al partido que miremos. Y luego, aquí lo hemos comentado, o sea, hemos hecho que esa criatura ahora haya madurado, porque el Partido Popular ha recurrido a los nacionalismos para poder gobernar y no ha pasado absolutamente pasaba nada. Y lo mismo pasa con el Partido Socialista. Se entiende en ese aspecto muy bien, porque al final lo que les interesa es mantenerse en el poder, en el control y no perder ni un euro de los que reciben para poder mantener esa estructura tan importante, ¿no? Que si no, se les embargan las sedes, no tienen dónde ir a trabajar porque no tienen tampoco dónde caer, no conocen otro oficio y un largo etcétera. Al final se tienen todos que entender. Y hay muchos sillones, muchos escaños que se tienen ahí que dejar calentitos para usted ahora mismo, y eso yo le emplazo a los ciudadanos que ahora que vienen las elecciones,
miren Es el las listas momento. y que se fijen con los apellidos y los nombres y se van a sorprender. Oh, pues si este lleva aquí más años que el Lepe, se mantienen, se mantienen. Los primeros puestos están blindados y ahí no entra nadie, por muy brillante que seas. Está todo muy blindado. No me gusta a mí aquí mencionar a personas y a políticos, pero joder, aquí en Alicante tenemos muchos ejemplos, muchísimos ejemplos por ejemplo, tenemos a la Macarena, ¿no? Que está ahí. Bueno, yo la conozco hace 30 años y sigue ahí, que a lo mejor es muy buena, ¿no? Pero hombre, que está ahí, está ahí, está ahí. La gente joven no entra y gente con valores y con una formación tremenda, ¿no? Que seguramente destacarían y harían mucho beneficio, ¿no? Por España. Porque estos políticos ya tienen telarañas, están ya caducos y ahí están, que luego firman y pactan y se creen sus propias mentiras. Y ese es Quiero, el problema. quiero, quiero dar un dato que viene al pairo porque luego Pilar nos dice que se agota el tiempo y ya no hay tiempo de decir nada. Que ahora que estamos hablando de las elecciones europeas, que sepa el ciudadano de a pie que nos está oyendo que ser diputado eurodiputado es un auténtico chollo. Un eurodiputado cobra, estoy leyendo, unos 8.000 euros netos al mes de salario, más 4.950 euros de gastos generales fijos al mes, más 350 euros diarios en concepto de dietas para cada día que pasan en Bruselas o en Estrasburgo. Y acabo con el tema que es escandaloso. Claro, ya sé que el nivel de vida en Europa es mucho más elevado que el nuestro. Pero bueno, vayamos al tema de la jubilación, que los españoles conocemos también. Por solo una legislatura de 5 años, es decir, un eurodiputado pasa 5 años en Bruselas, cobraría en el momento de su jubilación, hasta el final de sus días, 1.800 euros de pensión solo por 5 años de legislatura en Bruselas, a partir de los 63 años. Si llevas 4 legislaturas, cobrarías 7.100 euros al mes. Fíjate los datos que te estoy dando, Ray. Es Claro, alucinante. De es entrada, alucinante. de entrada, una persona, el último dato es el más espectacular. Es decir, una persona que lleva 20 años como eurodiputado, al llegar a los 63 años, no tiene que esperar a los 67 Claro, años, como claro, aquí. Va a claro, cobrar 7.000 claro. euros al mes de pensión Claro, pero hasta que se muera. Ahora por eso tú entiendes, porque hay unas colas, porque hay claro, ese servilismo dentro de los partidos políticos, claro, pero porque por nadie le eso, parte la cara, porque nadie claro, le parte la cara a pero Pedro Sánchez, por ¿entiendes? eso, compañero, cuando los dirigentes de Vox dicen que van a cortar con una katana la mitad del Congreso, que van a Claro. desaparecer los otros tal, todos esos cientos y cientos de políticos, que van a rebajar lo que se gana y tal, porque aquí hay que dejar muy claro que, y es cierto, es así, todos los políticos de Vox tienen su propio oficio. Ellos si ahora mismo desaparecen, ellos lo tienen muy claro. El Vox es una herramienta a disposición de los ciudadanos. El día que los ciudadanos no quieran coger esa herramienta, desaparecerá el partido y cada uno se dedicará a sus antiguos oficios. Pero es que los demás partidos, como hemos comentado antes, no tienen oficio. Entonces tienen que mantener ese sistema. Y les interesa los 17 parlamentos y las diputaciones y lo otro y lo de la moto, porque se les acaba el chollo y muchos se irían al paro y a nadie le interesa. Entonces uno se mira a los del PP, al PSOE, al otro nacionalista, el del PSOE mira al PP y tal. Oye, vamos a entendernos en esto que no nos quedamos en el paro. Usted sabe que el Vox presentó reducir el Parlamento, bajarse los jornales y tal, votaron todos en contra, pero es que estos que nos quieren dar lecciones, también el otro día presentó Vox para incrementar las ayudas sociales a los ciudadanos, votó el Partido Popular y el PSOE en contra. O sea, quiero decirle que ya no nos vamos a Europa, es que aquí tienen muy claro, esto es un Hombre, castillo es que y aquí hay que se está mantenerse. cosiendo todo, no nos engañemos. Todo, todo, Hombre, aquí todo se Pedro está Sánchez, cociendo. fíjate lo que está ocurriendo ahora mismo con Pedro Sánchez. Su mujer Vergonzoso, es una vergonzoso. persona que ni siquiera tiene, es una persona que tiene estudios, los estudios secundarios, es que ni Ujú. siquiera tiene COU. Y resulta que a través de los enchufes de la Moncloa, esta señora
es codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense. Fíjate el escándalo. Pero el colmo es que el último escándalo que ha estallado esta semana y que ya es el colmo de las fechorías en las que está implicada Begoña Gómez, y es que esta mujer pidió a Indra, a Telefónica y a Google que les hiciera un software, una aplicación de manera altruista Sí, para sí, ser utilizada en su cátedra de transformación social y de sostenibilidad. Bien, resulta que de entrada me resulta sorprendente que una persona que no tiene ni profesión ni beneficio consiga ser recibida por altos ejecutivos de estas tres empresas que te he comentado. Indra, Telefónica Indra Telefónica y Google, ¿eh? Que no dan, vamos, no dan ni un servicio gratuito a nadie. no, no, a nadie. Han recibido a esta señora y de manera altruista se pusieron a diseñar una aplicación para su máster, ¿vale? Cuando se dieron cuenta que iban ya por los 150.000 euros gastados entre las tres empresas, se empezaron a dar cuenta que ahí había un peligro de tráfico de influencias que podría afectar la legislación al respecto, se echaron para atrás y dejaron la aplicación sin terminar. Entonces, la señora Begoña Gómez, a través de la Universidad Complutense, hicieron un concurso público para lograr que una empresa especializada terminara la aplicación. Y ese concurso público, ahora no me acuerdo el nombre de la empresa que lo logró, costó 70.000 euros de dinero público, 70.000 euros. Estamos hablando de un concurso público. Es Y la vergonzoso, aplicación se vergonzoso. terminó, y la aplicación se terminó. O sea, una aplicación que había costado a precio de coste unos 250.000 euros aproximadamente. Y pues bien, la señora Begoña Gómez, la no licenciada, la tontita del bote, coge esta aplicación y la patenta. Y la patenta en el registro de patenta, no a su nombre, a nombre de una sociedad unipersonal que está domiciliada en su domicilio, a su nombre. Es que cogió dinero público de una cátedra de la Complutense que se utilizó para terminar esta aplicación y se la ha registrado, se la ha apropiado sin el permiso del rector. Es como yo, si voy a tu casa, tú me invitas a tu casa y cuando voy al lavabo y paso por tu despacho, veo un huevo Fabergé, que tú sabes que vale mucho y me lo meto en el bolsillo. ¿Me entiendes? Yo le digo una cosa, Apropiación. que Claro, es que eso es apropiación indebida. Eso es. O yo le digo una cosa, manos limpias y Vox están ahí, van a estar ahí dentro No, porque del juicio, esta causa todavía no está, pero no creo que pero tarde mucho no, no tardará, pero que van a en estar ahí ampliar, porque y esta, si me apuras, es la más grave, no en sí, cuanto al tema económico en sí, sí, sino a la figura delictiva que supone sí, lo sí, sí. que Pero acaba de que hacer. todo esto saldrá y va a salir y yo espero que la justicia, espero y confío que la Pero, justicia pero, eh, actúe, pero Sánchez, ¿qué hace Sánchez? Como están mandar car- acojonados porque van a perder mucho más de lo que ellos creen en las próximas elecciones Yo europeas, creo que sí, yo yo creo lo que sí. vaticino, yo vaticino que la gente les va a pegar un buen palo porque es la hora del plebiscito. El señor que mintió a toda España antes de unas elecciones generales, ¿me Claro, entiendes? claro. Ahora es el momento de Es pasarle que factura a todas las mentiras, a todos los engaños en las elecciones europeas. Hay que hacerle sudar tinta y echarlo, ¿me entiendes? Por lo menos echarlos de Europa. Es lo que yo Claro, opino. es que ahí está el tema, que los socialistas, la gente que votaba o que vota al PSOE, tiene que ponerse a recapacitar y pensar realmente, eso no es el PSOE del pasado, esto ya es Hombre, una no, no, dictadura común. perdona, pero el PSOE del pasado, cuando llegó, el hermano de Alfonso Guerra, lo primero que hizo fue, y eso lo sabemos los mayores, que conocimos el inicio de la democracia española,
el correcto. siglo pasado, montó su Mm, despacho en el mismo edificio, en un edificio público, montó un despacho particular para ser de conseguidor, ¿me entiendes? Y sí, ahora sí, tenemos a la esposa que prácticamente es una analfabeta porque nadie la ha visto sí, hablar, o sea, sí, no tiene capacidad sí. para hablar ni expresarse. Pero Y ahora se ha por convertido eso, en conseguidora, ¿entiendes? Pero por eso le digo, don Alejandro, que vamos a partir de que hay 25 millones de españoles que son personas normales y corrientes que tienen unos ingresos para poder salir adelante sin tirar cohetes, ¿no? Y mucha gente se piensa que votando al PSOE es el partido es el progresismo, es la libertad, es el partido del trabajador y tal. Es todo lo contrario. O sea, lo que tienen que mirar la gente que vota a la izquierda es que esa izquierda es subida de impuestos, empobrecimiento, anularte como persona, que no adquieras conocimiento. De hecho, estamos viendo que pasan las pruebas con suspensos y suspenso. Aquí vale todo. Lo que no quieren es que tengas conocimientos. Y luego utilizan el altavoz, que es los medios de comunicación, para marear, para manipular a la gente. Y luego crean muchos concursos, muchos programas para despistar, para entretener al pueblo, para que el pueblo no vea la realidad de lo que están haciendo. Y Mira, en todo sí, esto, pues están a- 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 apropiándose del dinero, de las arcas, malversando y un largo etcétera. el problema, y si aparece Pilar es que nos queda poco tiempo. El problema que tenemos es que estamos en un sistema, el otro día lo pensaba, que en general nos hacen agachar la cabeza. ¿Me Claro, explico? y eso El es lo que no podemos sistema, permitir. no, el sistema que tenemos actualmente nos hace agachar la cabeza. Y cuando Claro. tú agachas la cabeza, tú ves el suelo. Y en el Ujú. suelo, ¿qué puedes encontrar en el suelo cuando vas andando por la vida? Por el peso, la carga que te echan sobre las espaldas. Pues chicles pegados en el suelo, colillas y cacas de perro. ¿Me entiendes? No quieren que elevemos la cabeza, que No quieren, levantemos la no cabeza quieren que o que tengas miremos conocimientos. hacia arriba. ¿Me entiendes? Por eso, Quieren, como por- decía Milei, Milei dice, yo no he venido a dirigir ovejas, yo he venido a pero despertar al Por eso, norte. don ¿Me Alejandro, que esa entiendes? es como hemos iniciado, esa es mi mayor crítica, ¿no? Que bueno, ya sabemos el PSOE cómo actúa y tal, pero hombre, el Partido Popular ya les vale. Yo he estado 22 años en el Partido Popular, ¿eh? He sido concejal, he sido portavoz, he sido compromisario del presidente de la Generalitat, o sea, he tenido cargos ahí importantes, ¿no? ¿Te has Entonces, corrompido alguna vez? ¿Te nunca has me he corrompido, me corrompido? largué porque vi la corrupción que había, grande. O sea, sobre todo cuando vi que el máximo dirigente y presidente del Partido Popular aquí en Alicante lo pusieron de director, estando imputado con corrupción, lo pusieron de director del puerto de Alicante. Entonces dije, bueno, aquí esto qué cojones es, con perdón por la expresión, ¿no? Entonces, el Partido Popular tiene muchos casos de corrupción, muchísimos, ¿eh? Que no intentemos aquí lavar la cara de ningún partido, como del Partido de la Gaviota, porque tiene muchos casos de corrupción. Pero lo que no les perdono yo es que estén engañando al votante. Oiga, usted es socialdemócrata y usted está apoyando políticas de socialdemócrata y usted ha pactado un pacto que está todos los agricultores de España en contra y usted ha pactado las puertas abiertas de la inmigración y legalizar a 500.000 inmigrantes que están generando una inseguridad muy grande en España y están todos en contra menos ustedes. Hablan ustedes claro y entonces aquí no pasa absolutamente nada, que por eso se entiende muy bien. Cuando ustedes pactaron las comisiones mixtas en la Cámara Baja, díganlo, hemos pactado las comisiones mixtas con el PSOE y no hemos ido a tomar un café el otro día, como hemos comentado, el tema de la moción para el tema de las ayudas sociales, ustedes han votado en contra, pues díganlo, hemos votado en contra con el PSOE, pero no engañan a la gente. Entonces, claro, aquí pueden pasar dos cosas, que alguien que vota al PSOE, pues perfectamente se puede identificar con el PP, y alguien que vota al PP puede votar al PSOE, claro, es que están en el mismo carro. Y el único partido aquí ahora mismo que hay liberal que pretende la bajada de impuestos, el blindaje de las fronteras y un largo etcétera, no el salirnos de Europa, sino estar en Europa, pero que no perdamos nuestra identidad, se llama Vox. Y entonces a mí me gusta explicar las Y cosas. que no tiene delito. Y Y que no que tiene no tiene delito. delito. Pero es que luego usted se coge y ve cualquier otro medio conservador y no están hablando como estamos hablando nosotros. Y entonces eso me indigna, porque son periodistas que tienen reputación. Entonces ya está bien de tanto Ayuso y Ayuso, porque yo ya la tengo atragantada a la Ayuso, perdóneme, pero es que la tengo ya atragantada. Y el otro día, por cierto, vi un discurso que no me gustó nada. O sea, ya hemos hecho ya un monigote, hemos hecho un monigote que se lo tiene muy creído, ¿no? Y no, no es así. Oiga, usted, Ayuso, como he comentado, va a destinar un montón de millones para montar un centro de menas. Ah, vamos a ver. Usted está haciendo lo mismo que el Partido Socialista y no es tan buena como parece, pero es muy fácil cuando viene un huracán recoger las cosechas porque caen los frutos del árbol. Cuando se zozobra un árbol caen los frutos. Y eso es lo que le ha pasado a la Ayuso. Pero que no nos tomen el pelo. O sea, el Partido Popular ahora mismo, si Aquí, se suma, llega a esa coalición que ya ha llegado en Europa, en España y un largo... Estamos perdidos, es que estamos perdidos, el mira, futuro es negro. yo he vuelto a repetir algo que hacía meses que no repetía, Ray. Australia
a nadie se le ocurre llamar a Australia un país de fachas. A nadie se le ocurre Pero llamar. mire, mire, No, no, mire, mire, que escucha. le voy a decir que se me va a olvidar, se me va a olvidar. Oiga, Ayuso el otro día puso de bien interés tal local o autonómico una fábrica de leches y el Valle de los Caídos los tiene ahí abandonados. Ya, no sé cómo decirle. Bueno, pero yo voy a un hecho molar muy importante desde mi punto de vista. A nadie se le ocurre decir que Australia o Nueva Zelanda o Canadá o Austria o Suiza es un país de facha, ¿me entiendes? Y ahí No, a tienen nadie. lo que pedimos es inmigración regulada. Y lo que hicieron en Australia, Australia tenía el problema de las pateras. No sé si tú lo sabes, que Australia tenía el problema de las Sí, sí, pateras. sí, sí, sí. Lo que Ujú. pasa es que llegó a un acuerdo con uno de los económico, con uno de los países africanos cercanos para evitar que eso, y en el momento que llegaron a ese acuerdo económico, ya no ha habido más pateras en Australia. Pues algo parecido tendremos que hacer aquí en España y en el resto de Europa. Pues sí, pues la verdad que sí, porque ya le digo que es preocupante, pero sobre todo por eso, el tema de que los medios de comunicación está que la red que hay de engañar al pueblo, de engañar a los ciudadanos, y eso me parece bastante peligroso, ¿sabes? Porque eso se puede volver en contra. Pero se tiene que hablar con claridad a los ciudadanos. Y vuelvo a repetirlo, y no me canso de repetirlo. El Partido Popular es un partido socialdemócrata, es igual que el Partido Socialista, votan lo mismo, tienen coalición en Bruselas y votar ahora mismo una persona que se considere de derechas, votar al Está Partido Popular, claro, está está claro, votando a la Ray. izquierda, No, está no, votando a la no. izquierda. No, no Estamos fuera de repitas mucho, tiempo, si no vamos a perder credibilidad. estamos fuera Claro, de es tiempo. que, Yo les dejo hablar, pero nos van a Bueno, cortar el programa. bueno, O pues sea que muy lo que bien. vayan no, no, ustedes a decir nada, a nada, Yo, partir nada, de no, ya ahora está. yo no, voy, bueno, no les va a ya que, escuchar nadie. vale, ok, muy bien, Nada, Pilar. cortamos, cortamos. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a despedirnos de nuestra audiencia por hoy. Y bien, como siempre que estos dos contertulios participan, nos vamos quedando con ganas de más, pero sin tiempo. Tenemos que ir acabando, no sin antes dar las gracias a nuestras audiencias por participar y recordarles suscribirse al canal de YouTube, que como saben no tiene coste, darle al like y difundir entre sus contactos para que podamos seguir denunciando las trapacerías de quien nos ha tocado en suerte en este gobierno. Hasta la próxima edición de Infierno Sánchez. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao, chao.